Andrés, parecía que la discusión macroeconómica y económica iba a dominar el escenario local argentino en términos electorales, pero también hay preguntas acerca de cómo los distintos candidatos ven el conflicto cubano. ¿Coincidís que Venezuela de alguna manera y la expresión acerca de qué tipo de régimen es Venezuela y cómo se analiza esa situación habla de qué tipo de país piensan los candidatos? Los candidatos se encargaron de que así fuera, porque ver. hablan con mucha contundencia de Venezuela. Ujú. Es difícil encontrar en el debate público alguien que dude. En general todos afirman, y afirman cosas opuestas. Para el gobierno venezolano es una dictadura, y la oposición o gobierno interino es quien realmente ejerce o convoca la democracia. Para Cristina es lo contrario. Maduro es el legítimo sucesor de Hugo Chávez y los que se le oponen intentan golpes de Estado. Esto por un lado... ¿Para La Baña y el peronismo racional? Me gustaría escucharlos. Pichetto fue muy claro. Pichetto fue claro, una dictadura sangrienta. Sí, fue más claro de lo que uno hubiera esperado. Sí, le reprocharon desde el kirchnerismo eso. Rossi. No le pedían tanto, Rossi dijo. Así fue. Sí. La cuestión es que Pichetto da la impresión de saber diferenciar entre la secuencia de lo que se puede llamar la revolución bolivariana. El periodo inicial del chavismo, que claramente integra sectores que estaban excluidos de la sociedad, a un costo cierto para el liberalismo democrático, y la Venezuela en la que se fue transformando después de este país con las sucesivas nacionalizaciones que decretaron la bancarrota económica y con el aumento de la represión política, que con Maduro directamente se tornan insustentables por la vía electoral. Por eso Chávez ganaba las elecciones. Claro. Maduro no, la falsea. Claro. Es interesante esa especie de escala de grado de pérdida de la condición democrática de la situación en Venezuela y esta distinción que no terminan de trazar los políticos en Argentina. Si uno lo trae al escenario local, a ese tipo de debates y de miradas contrapuestas, se puede pensar que más allá de las cuestiones macroeconómicas y de economía coyuntural, lo que está en juego efectivamente en Argentina, en la polarización que se ha dado, Cambiemos por un lado, kirchnerismo por el otro, es un modelo de democracia o de pérdida de democracia. En el discurso, cada sector defiende que su contrincante, su aliado en Venezuela, Maduro o Guaidó, son los democráticos. Lo interesante y bueno para la democracia es que nadie defiende algo contrario a la democracia. En lo que no están de acuerdo es en asignarle democraticidad al mismo actor. Para el caso argentino, la versión Venezuela es inviable por una serie de razones. La primera es que los medios de producción están en manos privadas en Argentina y son diversas. No es solamente soja, aunque la soja sea importante. La segunda es que las Fuerzas Armadas no existen. No tienen viabilidad política, no son un actor en Argentina ni podrían volver a hacerlo. Y con esas dos, un componente económico y otro político-militar, ya tenés dos países diferentes radicalmente opuestos. Argentina no podría ser Venezuela ni aunque quisiera. El problema de Argentina es que no consigue dejar de ser Argentina. Ahora bien, en esta cosa de Argentina condicionada por sí misma, hay una reedición posible que es democracia liberal en sentido estricto, con división de poderes clásica, contra un populismo autoritario que ante la falta de caja de plata que enfrenta este país, con dificultades para endeudarse y poco ingreso de divisas, ¿no podría hacer la política de distribución que hizo en los últimos 12 años? Yo creo que nadie tiene en la cabeza hacer algo parecido a lo que pasa en Venezuela. Incluso las personas inteligentes, no los que vemos en la calle pegándoles o criticándoles a los venezolanos que tuvieron que exiliarse porque no podían comer en su país. Pero los líderes de los sectores que defienden al gobierno de Maduro como democrático están pensando en otra cosa. Cuando se oponen a Guaidó, cuando se oponen a una transición democrática, cuando dicen que no hay usurpación, simplemente tienen un reflejo antinorteamericano. Lo que están expresando es que a Estados Unidos no les gusta. Pero yo creo que no se atreverían a defender en un debate que quieren que Argentina sea como eso que estamos viendo allá. Pero si nos olvidamos de Venezuela y escuchamos, por ejemplo, leemos las declaraciones de Mempo Giardinelli hoy, que es un defensor a ultranza del kirchnerismo y plantea una nueva constitución, plantea terminar con el poder judicial. Al modo argentino, ¿no hay un avance en una democracia de baja intensidad que se pueda convertir en un populismo autoritario? Uno puede evaluar al kirchnerismo por lo que dice Mempo o por lo que hizo el kirchnerismo. A ver, ¿y por lo que hizo el kirchnerismo? Lo que hizo el kirchnerismo es mucho menos grave que lo que dice el kirchnerismo. Y no estoy defendiendo el kirchnerismo. Sí, lo que estoy diciendo es que tiene un discurso radicalizado. Y la práctica del kirchnerismo fue mucho más pragmática, mucho más conservadora. Y si se quiere, bastante más cobarde que lo que anuncia en el discurso. No se atrevieron a hacer lo que prometieron que iban a hacer. Clarín está ahí.
Perdieron. Pero porque perdieron las elecciones y vuelven renovados en esta 12 años. restauración kirchnerista. 12 años gobernaron Sí. y Clarín está ahí Sí. y ellos no. Ajá. Perdieron. Esto Perdieron es por incompetentes, perdieron por cobardes. Creo que fue una combinación de ambas cosas. ¿Porque esta sociedad tiene otros anticuerpos? Eso en parte es fundamental. Al Ahora, kirchnerismo le fue bien cuando era aliado de Clarín. Se Ajá. peleó con Clarín, le fue bien, mal, dependiendo de las elecciones. Pero no consiguieron su objetivo, así como este gobierno no consigue su objetivo de bajar la inflación y la pobreza. sí, sí. El problema de Argentina es que estamos optando entre opciones que fueron derrotadas, que fracasaron. Era el objetivo que ellas mismas habían impuesto. Ujú. Ahora, supongamos que gana el kirchnerismo, gana Cristina Fernández de Kirchner, y eso es a un partido que fue derrotado en 2015, a una posición política que fue derrotada en 2015, pero que estuvo 12 años en el poder. Es el síntoma, es un indicador de enorme fortaleza. Volver después de un interregno que se suponía iba a cambiar los cimientos de la Argentina para siempre e iba a borrar para siempre la posibilidad del populismo. Eso no puede torcer el destino de Argentina, dado el vigor con el que van a estar insuflados esta nueva gestión. Sí, hay muchas experiencias en América Latina que podemos utilizar para entender lo que pasa A ver. cuando un presidente vuelve al poder. Claro. Y en general pasan una de dos. A ver. O vuelve más de derecha Ujú, o hace un desastre y se va temprano. ujú. Pensar en volver de derecha, Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, y Rafael Caldera, en ambos casos Sí. en Venezuela. Carlos sí. Andrés Pérez, gran gobernante socialdemócrata de los 70, volvió en los 80 y con el Caracazo su legado quedó completamente destrozado. Se levanta Hugo Chávez y finalmente se termina yendo. Caldera vuelve, gobierna más o menos de manera moderada, piensa que Chávez no es un peligro y termina entregándole el poder en Claro. elecciones legítimamente ganadas por el chavismo. Claro. Alan García Sí, hace un sí. desastre en su gestión de la década del 80 y vuelve y gobierna por derecha relativamente bien. Sí, sí. Y después tenemos otros casos de retornos mucho menos elogiosos o elogiables, en Bolivia, por ejemplo. En Así Boli- que, en bien. general, digamos, las segundas vueltas, los retornos Sí, sí, presidenciales sí, en América sí. Latina terminan o siendo de derecha o siendo fracasados. El kirchnerismo va a tener que elegir qué prefiere. Elegir o las circunstancias lo van a determinar. Digo, no va a tener los ingresos de la soja que tuvo, el viento de cola que tuvo en su gestión. Hay un estudio realizado A por ver. dos politólogos brasileños, Daniela Campelo y César Zucco, donde ellos estudian de qué depende la reelección de los presidentes en América del Sur. A ver. Y ellos determinan que depende de dos factores, y ambos son externos. No depende del mérito del presidente, depende del precio de las commodities, Claro. cuánto vale lo que producimos, y de la tasa de interés, que la fija Estados Unidos. Cuánto vale el dinero, porque si en Estados Unidos le dan más tasa, no lo arriesgan en Claro. el tercer mundo. Claro. Y en claro. función de eso uno puede predecir con un nivel de aproximación muy elevado quién va a ganar las próximas elecciones. Claro. Pero lo más interesante que dicen ellos, mirando por dónde llega al poder un presidente, derecha o izquierda, Sí, sí. y cómo gobierna, es que puede llegar por la derecha o por la izquierda. Sí, sí. Pero solo es de izquierda cuando gobierna si tiene plata. Exactamente. Entonces, ¿qué se puede esperar de una gestión que se basó en una fuerte distribución de ingresos a partir del ingreso de divisas, cuando esas divisas valen menos, entran menos divisas? Sin plata se puede Sí. esperar que Cristina haga un gobierno de derecha Sí. o fracase. ¿Y cuál es tu percepción, tu análisis? ¿Qué chances hay de una y otra opción? Me da la impresión de que la gente sensata a su alrededor quiere que sea la Tsipras. Hay Alexis gente Tsipras. sensata alrededor de... Sí, no hagamos nombres. Hay gente sensata en el kirchnerismo también. Y ellos lo que proponen es algo parecido a lo que hizo la izquierda de Syriza en Grecia. ¿Qué hizo? Llegaron con un discurso radicalmente antisistema, queriendo romper con la intervención de la Troika, el Fondo Monetario, Sí. instituciones europeas. Llegan al poder y hacen un referéndum para que el pueblo apoye la propuesta de ruptura. Y lo ganan. Y Ajá. al día siguiente lo traicionan. Ajá. Se bancan el ajuste, se bancan 3 rescates completos y recién ahora están empezando a relajar un poquito lo que O fue... sea, ¿traicionan el referéndum? Traicionan al pueblo, Ajá. traicionan al electorado y el electorado los apoya igual, porque entiende que no había alternativa. Ujú. ¿Por qué los argentinos nunca entienden que no hay alternativa? Que nunca aceptan esta idea macroeconómica clave que es no se puede gastar más de lo que se tiene. Bueno, quiero moderar un poco esto de que no hay alternativa con el caso portugués, que está de moda. Que está muy de moda. Por- ¿Podemos ser Portugal? El lema de Antonio Costa, el Sí. primer ministro de Portugal, fue hay otro camino. Es fundamental entender que sí hay otro camino. Pero si hay otro camino, lo importante de esta frase es que no está fijando otro objetivo. Ajá. Hay otro camino para llegar al mismo lugar. Ajá. Y el lugar es el déficit cero, como Sí. lo llamaríamos nosotros. Sí. En Portugal lo llaman consolidación presupuestaria, Sí. responsabilidad fiscal. Sí. Él no cambió el objetivo. Lo que dijo es, en vez de sacar la plata de los salarios, la vamos a sacar de la inversión. Sí. Y Portugal, por suerte, tenía un gran stock de infraestructura y por lo tanto puede dejar de invertir ahora y la decadencia es gradual. Ajá. Pero no dejaron de ajustar.
Portugal sigue ajustando, solo que repuso los salarios, ajusta a otro lado. Mantuvo los impuestos altos, sigue aumentando las tarifas. ¿Le saca a los ricos para darle a los pobres? La infraestructura no es para los ricos solamente. Se empiezan a deteriorar las rutas, se empiezan a deteriorar los trenes, se deteriora la educación, parcialmente, y los estratos altos. Sobre todo a nivel de investigación científica, que hubo un recorte muy fuerte en Portugal. No tan fuerte como en Argentina, y en Argentina esto es importante. Venimos de un piso mucho más bajo. En Portugal se pueden dar el lujo, tienen otro camino, porque antes habían invertido o recibido inversiones, europeas sobre todo. Acá no tenemos de dónde partir, no tenemos la joroba del camello, de la cual sacar comida mientras pasamos el desierto. Andrés, ¿hay algo de la clase dirigente argentina, y me refiero también, por ejemplo, a los científicos, que a la hora de analizar la Argentina les cuesta mucho integrar datos de la serie histórica objetiva, evidencia, y ser honestos con esa evidencia? Porque una de las grandes discusiones, por ejemplo, en términos de ciencia y CONICET, ha sido cuándo empezó el ajuste. Y las voces que son más, de alguna manera, más racionales y muestran evidencia más sólida, demuestran que el ajuste empieza en 2010 aproximadamente, 2011, es decir, en la gestión anterior, y se continúa y agrava en esta gestión. ¿Hay algo de eso, de falta de profundidad y de solidez intelectual en nuestra clase dirigente, en sentido amplio, políticos, empresarios, sindicalistas y científicos? Sí, y académicos. Sí. ¿Y académicos? Sí, sí, supongo que por científicos te referías a eso. Sí, académicos. Los que hacemos ciencias sociales, a veces tenemos pruritos en denominarnos científicos. Claramente sí. Digo, conoces otra sociedad como la portuguesa y estás hablando de una sociedad que tuvo que enfrentar el ajuste y bancárselo. ¿Ese problema de la clase dirigente es distinto en Portugal y por eso los caminos son distintos? Cada dirigente relata su propia historia. Todos los dirigentes tienen un relato. El gobierno actual de Portugal dice, hay otro camino, nosotros demostramos que podíamos reponer los salarios, etc. Pero reconocen también, en voz más baja, que el objetivo sigue siendo el déficit fiscal y que ellos van a seguir ajustando lo que haga falta. Lo que no van a hacer es sacarlo del bolsillo de los trabajadores. Bien. Es una distinción importante. Es muy importante. Pero Portugal tiene un par de condiciones que nosotros no tenemos. Por ejemplo, tiene un estado de bienestar muy amplio. Cuando se reduce el desempleo, se reduce el costo fiscal. Claro. Cuando hay menos desempleo, hay menos gasto por parte del Estado. Entonces, la recuperación económica naturalmente llevó a esto. Y otra cosa son las tasas de interés que se pagan. Y esto es muy importante. Portugal se financia en el mercado más barato que con el Fondo Monetario. Es al revés que Argentina. Entonces, bueno, cuando volvieron al mercado, empezaron a ahorrar. Argentina en este momento, si tuviera que salir al mercado, pagaría mucho más. Imposible, allá el fondo era un buitre. Acá el fondo presta por abajo. Las clases dirigentes y los académicos en Argentina cuentan la historia incompleta, cada uno como mejor le conviene. Es esperable que los políticos hagan esto, porque la historia es una herramienta de la lucha política. Sería deseable que los académicos se abstuvieran de ir tan a fondo con la lucha política, por lo menos en su papel de académicos. Después, si son candidatos, que hagan lo que quieran. Pero el kirchnerismo no fue uno, fueron por lo menos dos. El kirchnerismo inicial es el que sale de la crisis, sucediendo con la misma política de Lavagna a Duhalde, y son los famosos déficit gemelos. La innovación histórica de Néstor Kirchner fue superávit fiscal con legitimidad electoral. Conseguía que el electorado votase a un gobierno que ahorraba en vez de un gobierno que gastaba. En el caso de Cristina, sobre todo la segunda gestión, pasamos a lo contrario. Recuperamos los déficits gemelos. En ese aspecto, el gobierno de Cambiemos, por razones propias y ajenas, continúa el segundo gobierno de Cristina. Esta es una década perdida. La década inicial del milenio no fue perdida, en parte por virtudes y en parte contexto por suerte. internacional, claro. Mucha suerte, muchísima suerte, claro. Mal aprovechada. En este caso se manejó mal la inercia de la abundancia y se administró mal la escasez. ¿Qué hace el populismo cuando no tiene plata? ¿Qué puede pasar con la Argentina si no tiene plata y llega un régimen que algunos pueden considerar populista? El populismo tiene varias definiciones. El maniqueísmo es una manera de plantearlo. El populismo consiste en que dividimos al mundo en dos, nos colocamos del lado de la mayoría, que es buena, y del otro lado está la minoría, que es el imperialismo, la oligarquía, y son malos. En este aspecto es muy simple. Si se puede distribuir a favor de la mayoría, se hace. Si no, se compensa con discurso. Con discurso. Sí, lo que el populismo haría muy probablemente es ajustar diciendo somos los buenos y vamos a cargar contra los malos con mecanismos complementarios, accesorios. Vamos a castigarlo de esta manera, discursivamente. O sea, por ejemplo, Clarín, ir contra Clarín porque es el enemigo ideal. Sí, el discurso es la anestesia. Y la distribución, es decir, la falta de recursos materiales se compensa simbólicamente. Claro.
con épica, por ejemplo. Por ejemplo, no hace falta salir de la democracia, esto es muy importante. A ver. Más allá de lo que uno piense del populismo, Sí, sí. el populismo es una manifestación de la lucha política dentro de la democracia. Las autocracias no suelen ser populistas. Ahora, una democracia de baja intensidad, diríamos, en el sentido de que no hay un juego interesante de minorías. Los mejores estudios sobre el populismo lo que hacen es describir su ambigüedad, su ambivalencia. El populismo puede ser malo, cuando lo que hace es erosionar el componente liberal de la democracia. El populismo no es antidemocrático, es antiliberal. Entonces, Claro. los derechos individuales Está los muy respeta bien. menos, Sí, lo sí. que quiere es mayorías, Claro. pero no individuos. Sí, sí. Pero cuando la democracia está esclerosada, y son solamente unas élites oligárquicas las que se disputan el poder y no hay alternativas por fuera, entonces el populismo lo que hace es renovar la democracia. El populismo es ambivalente, porque una democracia esclerosada la renueva. Una democracia que funciona bien, la cierra, la torna más conflictiva, más violenta. La cuestión es todo en su justa medida. El veneno está en la dosis. Un poco de populismo en sociedades muy cerradas hace bien. Mucho populismo en sociedades que ya venían relativamente bien hace mal. ¿Dirías que la gestión de Cambiemos y puntualmente el macrismo, a pesar de ser acusados de neoliberales, están más cerca de una visión peronista de fabricación de pobrezas, casi como un regulador de la, del orden social? Bueno, no tengo dudas de que la producción de pobres no es intencional por parte de Cambiemos. Al contrario, es un fracaso de Cambiemos no reducir la pobreza. Lo que sí está bastante claro es que la experiencia de Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y como presidente no es la de un ajustador, es la de un gastador. El problema es ¿Gastador que en términos de los fiscales. fiscales Es un para los, gastador fiscal. para los sectores populares o en general? Para todo, para todo. Es alguien que habla de equilibrio fiscal, pero nunca practicó el equilibrio fiscal. Ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en la República Argentina. Déficit fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Oculto a través de procedimientos contables que son efectivos en las empresas. La contabilización de la inversión, etcétera. Claro. Y esto es el mismo tipo de estrategia en relación al déficit y la distribución del kirchnerismo. ¿Es más sofisticado? ¿En qué se diferencia eso? Yo creo que hay una especie de negación o autoengaño que proviene de la manera de contabilizar los ingresos y los egresos. Pero en todo caso no cabe ninguna duda que lo que ellos consideran, la estabilidad fiscal para ellos puede ser un valor retórico, pero en la práctica solo lo concretaron ahora cuando no les quedó más remedio, porque se los impuso la realidad. Claro. Ahora, hay esta autojustificación del gobierno, casi como una especie de culpa judeocristiana, de decir, nosotros hemos aumentado el gasto social para contener a la pobreza. No somos malos, no somos neoliberales, no queremos terminar hundiendo a la gente que está pasándola mal, sino que la ayudamos. Ahora, ese es un objetivo menor, quiero decir, para una gestión que se suponía o desarrollista o neoliberal, el aumento del gasto social es como el signo de un fracaso. Sí. Hay tres componentes de la acción política, de la acción administrativa. La contención social, que es fundamental, las libertades individuales, que es también igualmente importante, y la eficiencia del Estado, sobre todo. Ni para el último gobierno, y yo diría los anteriores tampoco, de los Kirchner, ni para el gobierno de Macri, la eficiencia estatal fue un valor relevante. En ambos casos hubo destrucción estatal, con el INDEC, sin ninguna duda, en el caso de los Kirchner, con el caso de la ciencia, por ejemplo, en este gobierno, pero no solamente, las agencias técnicas del Ministerio de Trabajo, hubo negligencia, desinterés o desprecio por lo que el Estado necesita hacer para ser evidente, para ser eficiente. Una cosa importante, el Estado puede ser fofo, como es este, o puede ser flácido. Lo importante es que sea atlético, no tiene que ser chiquito, tiene que servir para lo que hace. Y ni el Estado kirchnerista ni el Estado macrista son estados eficientes. Son grandes, fofos y flácidos. Incorporan un costo en la producción argentina que Argentina después exporta. Martín Lustó, escribiendo sobre esto, va a presentar un libro, su diagnóstico es este, el costo estatal, pero no es como lo que diría Milei. No es que el Estado es caro, hay que eliminarlo. Porque ya tenemos ejemplos donde no hay Estado. África subsahariana. Ahí no te cobran impuestos. Tampoco te salvan la vida cuando te matan, cuando la violencia se implementa en las calles sin ningún control. Lo que hace falta es un Estado que controle la violencia, que la minimice y que facilite la producción, que no imponga costos. Al contrario, que genere infraestructuras, bienes públicos, puertos, educación, rutas. Lo acabas de nombrar a Martín Lustó, que se ha convertido en la figura disputada, o por lo menos en teoría disputada por distintas fuerzas políticas. ¿Qué representa Lustó en este escenario electoral?
Es radical. ¿Vos sos radical? ¿Es radical? ¿Lo ves como un radical? Yo soy radical cuando milito y politólogo cuando analizo. Trato de no juntarlos. Está muy bien. Él es un radical de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires el radicalismo no forma parte. El radical más nuevo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O el último que se Afiliado afilió. hace 2 años. Sí. Pero eso lo hace radical simplemente por afiliarse. ¿Tiene el ADN radical? ¿Y qué sería el ADN radical? Esa es una pregunta radical. A ver. Los radicales te preguntarían No, quién fue tu papá y tu abuelo. Y yo soy periodista y no soy radical, pero... Pero es una pregunta que está perfecta para entender la idiosincrasia del partido. A ver. Radical se nace, no se hace. Así es como se conciben los viejos radicales. Sí. Los peronistas son mucho más abiertos. Sí. O sea, vos te afiliabas tarde y te daban un carnet de la primera hora porque lo importante es que te sumes al movimiento. Sí. Y todo el tiempo siguen ingresando, tiene fronteras porosas. Sí, sí. El peronismo siempre se dividió y se volvió a reagrupar. El radicalismo, los que se van, Margarita, Lilita, Leopoldo Moró, no vuelven. Sí, 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 sí. Y sin embargo hay un esfuerzo de renovación importante. Se manifiesta también en otros ámbitos, en el interior, algunas gobernaciones, la propia presidencia del partido. Pero Lustó representa fundamentalmente a los sectores medios del único distrito de la Argentina en que el peronismo no es alternativa de gobierno. Ajá. El peronismo es segundo peleando el primero en todas las provincias, salvo en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, Porque claro. en la Ciudad de Buenos Aires se puede dar el lujo de ser diferente. Para representar nacionalmente un espacio hace falta conquistar partidos, conquistar sectores sociales que disputan poder con el peronismo. Es alternancia, es decir, de alguna manera Lustó podría garantizar la alternancia en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires parece un candidato, lo dicen las encuestas, Sí, sí, sí. De lujo. Ahora, ¿puede saltar? ¿Tiene la envergadura suficiente para convertirse en un candidato nacional? Es que no depende de la envergadura. A ver, ¿de qué depende? Depende de que la capital federal es una cosa diferente al resto del país. Mirá, 2 datos. ¿De dónde surgen los presidentes? Si son peronistas, de provincias periféricas. Si son no peronistas, de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no solo puso de la Rúa y a Macri, sino que puso a Vidal, que era vicejefa de gobierno en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Que la expectativa de un espacio no peronista a la presidencia proviene de ahí, de la Ciudad de Buenos Aires. Pero para construir desde la Ciudad de Buenos Aires hay que gobernarla. Tiene que ganar primero. Sí. ¿Decís que se va a presentar a candidato? No tengo idea qué es lo que él va a hacer. Tampoco creo que él quiera ser presidente. Me da la impresión de que él quiere gobernar la Ciudad de Buenos Aires, como un fin en sí mismo, como Vidal quiere gobernar la provincia de Buenos Aires. Andrés, los radicales, a partir de esta crisis que el gobierno no pudo controlar, adquirieron un poder que estaba muy desdibujado dentro de la coalición Cambiemos. ¿Los radicales son, de alguna manera, todavía en Argentina el reservorio de esos valores democráticos liberales que el macrismo tampoco termina de encarnar? Creo que no. No, a ver. A eso no le va a gustar. Ajá. Los valores son los que cada individuo tiene. El radicalismo lo que hace es representar a los sectores medios que valoran la educación como un medio de ascenso social. Esos son los valores del radicalismo. Clases medias, educación, ascenso social y un ligero internacionalismo. Por contraste con el peronismo, que considera que la protección social es más importante que el ascenso social, que el trabajo es más importante que la educación, no que la educación no sea importante ni viceversa para el radicalismo, simplemente el énfasis está en el trabajo para el peronismo, en la educación para el radicalismo. Y en que el peronismo representa sobre todo a los sectores populares, el radicalismo representa a las clases medias. Como te lo estoy mostrando, ninguno tiene valores negativos, ambos son positivos, lo que cambia es el énfasis. Andrés, última pregunta. ¿Cuál fue el principal error de la gestión de Cambiemos? ¿Es solo económico o es también social, de discurso, de relación con la ciudadanía? Socialmente me parece que no tuvieron errores, al contrario. A ver. Lo que está pasando en la economía, sin que haya una explosión social, demuestra que la contención social fue mucho más eficiente incluso que la que venía del kirchnerismo. En parte porque heredaron y mejoraron los instrumentos de contención que venían del kirchnerismo. ¿De contención, de coerción social? Cohesión, no, de contención. Contención, pero no implica represión, ¿eso? No. ¿Y en qué tipo de cosas lo ves a esto? Lo que los gorilas llamarían los planes. Los planes. Simplemente el dinero que el Estado distribuye a la gente, a los pensionados, a los trabajadores, a las organizaciones sociales, mucha coordinación con los distritos, con los territorios, con las provincias, con los municipios. No, si hay que sacarse el sombrero ante algo es ante las políticas sociales de este gobierno. Pero fíjate que eso justamente es la paradoja. Claro. Este era un gobierno de CEOs que venía a arreglar la economía. Claro. No era un gobierno de personas sensibles que venían a encargarse de los pobres. A desarrollar además el empleo, la productividad, el trabajo. Se encargaron muy bien de los pobres y rompieron la economía. Y fabricaron más pobres. No fue intencional, No, eso pero tiene que quedar claro. sucedió. Fue incompetencia.
Fue incompetencia. Error de diagnóstico y obviamente entonces error de terapia. Ahora, desde la oposición te dirían que el plan económico del ajuste llevaba necesariamente a la fabricación de pobres. Pueden poner motivaciones. Yo no tengo ninguna razón, No como una ningún motivación, documento. sino como una relación causal entre una cosa y la otra. Bueno, los gorilas habitualmente piensan que los peronistas producen pobres porque los pobres votan a los peronistas. Yo no creo eso de los peronistas. No tengo razones para creerlo de Cambiemos, porque los pobres no votan a Cambiemos. No, votan a los peronistas. Exacto. Así que si Cambiemos produjo pobres pensando que le convenía, fue un error de cálculo. Yo creo que el error de cálculo fue en la economía, no fue en ese aspecto. Bueno, muy interesante, Andrés. Ojalá vinieras todo el tiempo a charlar con nosotros. En el próximo viaje veremos qué está pasando en Argentina. Te volvemos a invitar. Con gusto, Luciana. Muchas gracias. Vamos ahora a analizar otro tema de la economía que tiene que ver con el empleo, los despidos, con Jorge Colina en nuestro móvil. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jorge, nos interesa la conversación contigo a partir de esta idea de un proyecto de blanqueo laboral que le quitaría ciertas penalidades a aquellas empresas que están dispuestas a blanquear a sus trabajadores, pero también le quitaría penalidades